Adán y Eva. Cuando nosotros queremos saber el principio de cualquier tema en la Biblia, tenemos que buscar la primera vez que ocurre en la Biblia. Cada cosa. Me pidieron para Perú hablar sobre la ofrenda, los diezmos y la ofrenda. ¿Qué hago? Empiezo en Génesis. ¿Cuál es la primera vez que ocurre? Pues lo mismo con el tema que nos ocupa, los hogares de la Biblia. El primer hogar tiene una ventaja enorme sobre los otros. Es que nos permite ver lo que Dios pensó antes de la caída, antes de que se estropeara todo con el pecado. Ahora, pues lo que nosotros enfrentamos en este tiempo es ya vidas donde el pecado ha entrado y la lucha es grande. Pero ¿cómo era al principio? ¿Cómo fue el diseño de Dios al principio? Esto es lo que es muy interesante de Adán y Eva, que vivieron las dos épocas, sin pecado y con la entrada del pecado. Luego, los siguientes matrimonios que veremos y hogares serán todos ya en el mundo caído, es decir, en el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros ya vivimos en la caída. El diseño y la responsabilidad de cada cónyuge. La creación del hombre y la mujer. Todo esto es un repaso, ¿verdad? Lo conocemos todos bien. Pero vamos a mirarlo. En Génesis 1, ¿qué es lo primero que el Señor crea? Los cielos y la tierra. Antes del día 1, creó los cielos y la tierra. En el día 1 creó la luz y la separó de las tinieblas. El día 2 separó las aguas de las aguas. El día 3, a ver, me estoy equivocando. Día segundo. Entonces en el día 3 separa lo seco y produce la hierba y hace producir la hierba. O sea, el reino vegetal está creado en el día 3. En el día 4, las grandes lumbreras. Oye, ¿y el hombre y la mujer dónde están? Aún no. Hay que esperar todavía. Ya vamos por el día 4 y nada que aparecen. En el día 4, las grandes lumbreras y las estrellas. El día 5, los animales, ¿no? Y el día 6, recién, el hombre y la mujer. Es como si el Señor hubiera preparado toda la casa antes de traer al hombre y a la mujer para que estuvieran allí. En Génesis 1 tenemos un orden cronológico, pero la corona y la joya de la creación, el hombre y la mujer. Y allí en Génesis 1 están los dos. Vamos a leer esos versículos en Juan 1, 26 al 30. Génesis 1. Génesis. Ay, perdón, ¿había hablado de Juan? Y eso que me tomé 2 cafés. Lo siento. Gracias por la paciencia, vuestra paciencia. Génesis 1, del 26 al 30. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es muy curioso en esta narración de Génesis 1 que el hombre y la mujer, el complemento de los dos, el conjunto de los dos, nos representan la imagen de Dios y la semejanza de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso me gustó mucho porque hay varias cosas que Dios le pide al hombre y que Dios le pide a la mujer que de alguna manera reflejan lo que hay en la deidad, en la divinidad, en la Trinidad. Todo lo que tenemos, hombres y mujeres, vino de allí. Y todo lo que manifestemos de lo que el Señor nos ha dicho de sus diseños en la Biblia, manifestará lo que es Dios en su Trinidad, en su plenitud. Dios les dijo al hombre y a la mujer, los bendijo a los dos, los puso a los dos, señoread, está en plural, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread a los dos. Muy curioso, ¿cierto? Bendecidos y puestos como señores de la creación. El Señor sometió allí a los dos, digamos, todo, el gobierno. Pero en Génesis 2 vemos otro punto de vista. También está la creación, pero aquí el hombre es el protagonista y la mujer, pero no a la vez. Y antes de entonces el Señor primero creó al varón y a él le dio todas las instrucciones de la responsabilidad por la creación. Luego creó a la mujer como la ayuda idónea, es la palabra que usa la Biblia, y yo busqué sinónimos y me quedó muy difícil encontrar sinónimos. Apropiada, que lo complementa precisamente. La palabra idónea es una palabra que no permite mejoría, no permite algo mejor. Ese es el diseño de Dios con el hombre y la mujer. No miremos afuera en lo que hay en este mundo, porque ese no es el diseño de Dios y no funciona bien. Miremos a los diseños que Dios puso en su palabra. En Génesis 2, el Señor nos muestra que su creación fue hecha para el hombre y la mujer. Es como la casa. Es como el medio ambiente que Dios preparó para el hombre y la mujer. Bueno, en primer lugar, el Señor crea al hombre. ¿Y cómo lo hace? Capítulo 2, versículo
7. Entonces Jehová Dios habló y dijo que el hombre fuera creado por su palabra. ¿Dice así? Ah, muy bien. Gracias por corregirme. No dice así. Así hizo Dios él todas las otras criaturas. Pero con el hombre y la mujer usó sus manos y puso en ellos su corazón. Entonces, ahora sí voy a leer bien, y me disculpan si alguno se sintió ofendido por haber yo leído mal el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Después de eso, Dios planta un huerto. Dice el versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Nosotros sabemos que el Señor creó esto antes, pero aquí en el capítulo 2 muestra otro punto de vista. Creó al hombre y le muestra todo lo que hizo para él, todo el ambiente que preparó para él, todo el Edén, que esto es una maravilla. Y de esto creo que hay quienes han buscado dónde queda este sitio exactamente, porque el río Éufrates, por ejemplo, existe actualmente, ¿cierto? Corre por Irak y llega hasta Turquía, un río muy largo, el río Éufrates, que está aquí. Dios preparó en esa región este lugar, evidentemente. Dios planta un huerto y pone allí al hombre. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara. ¿El pecado ya entró? No. El trabajo es una creación de Dios antes de la caída. Es una bendición enorme. No es una maldición el pecado. El trabajo con dolor, sí. Esto sí vino después. Pero el trabajo es un invento de Dios antes de la caída. Es perfecto. Es parte de la creación perfecta de Dios. Pero no solamente tenía que labrarlo, ¿qué más tenía que hacer? Guardarlo. ¿Y por qué guardarlo? ¿De qué? Era necesario el cuidado, la vigilancia. Había un enemigo, ya había sido creado Satanás y ya había caído. Y algunos piensan que entre los primeros 2 versículos de Génesis 1 está la caída de Satanás. En todo caso, aquí es claro que el hombre tiene que trabajar y tiene que vigilar. Nosotros ya conocemos toda la historia de la caída y demás, y la responsabilidad mayor y las consecuencias más graves vinieron por causa de la acción del hombre, del varón. Él tenía que haber guardado el huerto a su esposa, de tal manera que el enemigo no se pudiera acercar. La responsabilidad de la creación está en el varón. La responsabilidad en un hogar está en el varón. Cada uno dará a Dios cuenta de sus hechos, pero es el varón el que responde por el conjunto. Y esto ya tiene su raíz aquí,
La mujer no había sido aún hecha. Él tiene esta responsabilidad. No es un invento humano, es diseño del Señor. Hay enemigos. El Señor le da un mandamiento a Adán. Todavía no ha venido la mujer, pero Dios le da un mandamiento a Adán. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No es manzana, es un árbol que tenía un fruto y se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no debían comer. Hay también una responsabilidad que el Señor le da, un trabajo, un primer trabajo que el Señor le da a Adán. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Un trabajo poner el nombre a todos los animales, ¿verdad? Y después de Génesis 11, cuando empezaron las lenguas, poner los nombres de los mismos animales en otras lenguas. Esos nombres que se le ocurrieron a Adán, el Señor respetó ese criterio de él y así quedaron. El Señor le había dado a Adán y nos ha dado a nosotros una voluntad, que podemos decidir qué hacer. Tenemos siempre la opción de decidir obedecer al Señor y seguir su voluntad, y tenemos también la opción de no hacerlo. Eso nos hace diferentes a todos los demás seres del universo. Tenemos voluntad. Y lo que me maravilla a mí aquí es que el Señor le dio esa responsabilidad de poner nombres a todos los animales, se la dio a Adán. Y cuando el Señor habla de los animales, usa los nombres que les puso a Adán. Es maravilloso cómo el Señor puede trabajar en colaboración con el hombre, a pesar del abismo tan grande que hay entre nosotros y Él. El Señor respeta el criterio de Adán. Entonces el Señor tenía, le da un mandamiento, vemos también una responsabilidad que le da, pero también le da una carencia. Esta es otra cosa que vemos por toda la Biblia. El Señor primero muestra la necesidad y entonces viene con su solución. Hay una carencia. Le falta alguien que realmente lo complemente bien, que sea el complemento preciso, exacto. Entre todos los animales, y hay muchísimos animales, pero muchísimos, no se encontró alguno que pudiera realmente ayudar al hombre. Se necesitaba una ayuda realmente idónea.
que lo complemente en forma precisa. Entonces, en cierta manera, el Señor nos muestra, nos dice, hay una gran carencia, hay una gran falta aquí. Entonces ahora Él la suple de una manera que ninguno de nosotros, creo, hubiera imaginado. Capítulo 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿No hubiera podido el Señor formar a la mujer del polvo de la tierra? Sí, porque así forma al hombre. Pero lo que hace, cada acción que Dios hace, tiene una importancia eterna. La creación individual, si el Señor hubiera creado la mujer como al hombre, hubiera podido hacerlo. ¿Qué de la cruz? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué del matrimonio que Dios tenía en mente? Cristo y la iglesia, que queda para siempre. Que pasa del tiempo. Que no se queda aquí en el tiempo, en lo temporal, sino que pasa a la eternidad. Entonces, lo que sucedió con Adán y Eva es una representación de la cruz y de cómo la iglesia sería fundada después de que Cristo muriera. Pero aún así no deja de ser maravilloso el hecho en sí de cómo fue creada la mujer, que en principio no se llamaba varón, no se llamaba Eva, perdón. ¿Cómo se llamaba? Varona, porque fue tomada del varón. Había identidad, varón, varona. El Señor hace caer a Adán en un profundo sueño. Mientras dormía en ese profundo sueño, toma una de sus costillas y cierra la carne en su lugar. Yo creo que yo las tengo completas. Adán no. Pero bueno, sus hijos nacieron, yo creo, con las costillas completas. Pero él quedó con una herida. Quedó los dos lados de sus costillas, de su esqueleto, no quedó igual después de este momento. La primera gran operación en la Biblia, y seguramente la anestesia fue el gran sueño, el sueño profundo. Pero él podía verse esa cicatriz y recordar por qué fue. Su esposa, ese ser que le atrae tanto, ese ser que está enfrente de él y que es su ayuda idónea, salió de allí. Entonces algún poeta escribió algo muy bonito acá.
Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, no de sus pies para ser pisoteada, ni de su cabeza para dominarlo, sino del costado para ser igual a él, de debajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada. Hermoso, ¿verdad? Inspirador. Tiene razón. El lugar que el Señor escogió para sacar de allí su esposa, para quitar la costilla y de ella formar a la esposa, está muy cerca del corazón. Otra vez, otra cosa que señala muy fuertemente a la cruz. Cristo amó a su iglesia y es el modelo para todos los esposos. Proteger, amar, cuidar, considerarla coheredera de la gracia de la vida, darle un altísimo honor. Así creó el Señor a la mujer. Y el Señor lo que hace después de haberla hecho es, cuando se despertó Adán, presentársela. ¡Qué momento! ¿Verdad? Todos nosotros hemos sentido ese momento de mirar a la persona que el Señor nos tiene para nosotros y ver mucho más que solo una persona común y corriente. Tiene algo especial y hay algo que me une a ella en forma especial, que no me une a otras mujeres, a mí, y a ella que no le une con otros varones. Algo así debió sentir Adán. Aún no ha entrado el pecado. Debió ser precioso, especial, histórico ese momento. Y él exclama, esto es, bueno, esa manera de hablar no es muy bonita, no es muy romántica, pero dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto, pero bueno, la honra de todas maneras y la llama varona, porque del varón fue tomada. Y entonces en el versículo 24 nace el matrimonio. Dejar los padres, es necesario separarse de ellos financieramente, afectivamente y espiritualmente. Hay que ser independientes para llevar un hogar. No, hay que cortar el vínculo con los padres. No es ignorarlos, siguen siendo los padres, pero hay que cortar. Es un hogar completamente distinto que los padres tienen que respetar y que yo también debo considerar como una entidad completamente aparte. No tengo que depender de mis padres, tengo que dejarlos con amor y tengo que seguirlos honrando, pero tengo que dejarlos. Formo un nuevo hogar. La segunda parte es unirse, una cosa pública que todo el mundo sepa. Esto es lo que es el matrimonio, la boda. Tiene que ser algo público, que todo el mundo sepa que yo me he entregado a ella y que ella se ha entregado a mí. Y ser una sola carne. Sí, sexualmente en primer lugar, pero también en todos los sentidos. Ella es mi complemento y yo soy su esposo. Soy también, en cierta forma, también su complemento. Uno solo. Allí nace el matrimonio. ¿Antes o después del pecado? Antes.
La caída está en Génesis 3. Allí hay otra cosa. Pero el matrimonio fue instituido, pensado por Dios en perfección y como una cosa muy buena, como todo lo que hizo antes de la caída. Y estaban desnudos los dos, pero no se avergonzaban. Eran completamente transparentes el uno al otro, no solo en lo físico, sino en todo. Y no había vergüenza. Todos estos detalles están retomados en el Nuevo Testamento y tienen consecuencias. Con la caída, todo se estropeó. Y así está. Lo que todavía se conserva del diseño original de Dios, porque todavía vemos cosas del diseño original de Dios, aún con la creación como está, pero en general el hombre dejó todos los principios divinos. Pero entre todo ese mundo, después a ese mundo mandó al Señor Jesús y redimió y sacó de ese mundo rebelde a Dios personas y las trajo y formó su iglesia. Y en esa iglesia debería verse mucho de ese diseño original. Y eso es lo que el apóstol Pablo especialmente retoma en el Nuevo Testamento. Miremos un momento, por ejemplo, en 1 Corintios 11, perdón. Primera Corintios 11. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Leyendo Génesis 2. No hay caída todavía. Es el diseño original de Dios. Y que espera que los creyentes evoquemos y obedezcamos. Versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Es verdad, la mujer procedió, fue sacada del varón, pero también cada varón viene de una mujer. El diseño de Dios, que el pecado no pudo dañar, ni que tampoco pasó delante, pues en la presencia de Dios quedó igual. Primera Timoteo 2, otro escrito de Pablo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Razón? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En la eternidad, esta diferencia entre varón
y mujer desaparecerá. Ambos fueron salvados de la misma manera y ambos en el Señor, en la eternidad, son completamente iguales. No hay varón ni mujer. Pero aquí, en la área visible, en la iglesia, sí debe haber una diferencia clara. No porque el uno sea superior al otro, ni la otra sea inferior al uno, sino porque muestra el diseño de Dios en la creación. No es un capricho, ni algo que apareció en el Nuevo Testamento, ni algo que escribió Pablo porque se le ocurrió y como era soltero, ¿qué sabía él de un matrimonio? No es eso. Es el diseño original de Dios. La caída. La conocemos. No vamos a leer los versículos. Es una historia conocida por causa del tiempo. Pero sí es interesante analizar todos los detalles de la caída. La tentación con la que vino Satanás fue, allí en Génesis 3, fue con que Dios os ha dicho. En Génesis 3:1 dice Satanás a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, el tentador vino a la mujer, no vino directamente al hombre, vino a la mujer. Y la primera cosa que le propone a ella es, Dios ha dicho así, pero no completamente así. Es decir, distorsiona la palabra de Dios, usa media palabra de Dios y la complementa a él con su maldad. En eso consiste la tentación hoy en día también. Dios dice en su palabra tal cosa, pero ahí de lo que va después del pero es malo. Entonces la mujer dialoga con el tentador. Hubiera tenido que llamar a su marido. Ella dialoga con él. Y el diablo da pequeños cambios a lo que Dios ha dicho. Como ya entró en diálogo con la mujer, entonces ya puede darle la mentira completa. No moriréis. Dios dijo, sí moriréis. Y el diablo dice, no moriréis. Pero no empezó diciendo la verdad, la mentira completa, sino muy poco a poco. Opera de la misma manera hoy, falseando la palabra de Dios que tenemos. Entonces Eva, bueno, no se llamaba Eva todavía, vio que el fruto era atractivo y comió. Hubiera tenido que ser la ayuda idónea para que Adán no cumpliera con su responsabilidad de trabajar en el huerto y cuidarlo. Debió haberle ayudado, pero lo que hizo fue darle a comer a él también. ¿Y qué hizo Adán? Ni preguntó, comió. No vigiló ni guardó el huerto. Y la mujer que había sido creada para ayudarle, no le ayudó en esto. El hombre cayó. La caída de la mujer es grave, pero la caída del hombre es más grave. Comió del árbol prohibido. Y las consecuencias las conocemos. Ahora conocen el bien y el mal, sí.
pero no pueden manejar eso. Como Dios no lo puede manejar y se deja tentar por el mal y el mal sigue creciendo. No le convenía al hombre conocer el bien y el mal. Conocen el mal y sienten vergüenza por primera vez. Tienen miedo de Dios y se esconden. Esto lo hacen los dos. Luego viene la rendición de cuentas. Dios pide cuentas. En primer lugar, habla con el hombre y el hombre le dice, la mujer que me diste por compañera. No, lo siento, yo pequé. Fue mi mujer. Y además la que tú me diste. O sea, media culpa tienes tú. Fue la mujer. La mujer tampoco dijo, lo siento, o he hecho mal. Fue la serpiente que me engañó y comí. El Señor no le pregunta a la serpiente qué hizo, ya lo sabe, y para ella no hay oportunidad, digamos así, de que diga me arrepiento. Directamente el Señor viene con el juicio y entonces recibe la maldición y el destino de andar por el suelo. Pero además también le da enemistad con la mujer. Y esto parece poca cosa, pero es que en esa enemistad con la mujer encontrará su fin definitivo, porque la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. En la cruz del Calvario el Señor Jesús derrotó definitivamente a Satanás. Y eso es lo que está dicho aquí. Y vemos la primera señal clara de la cruz, donde el Señor vencería a Satanás. La serpiente tiene una consecuencia para ella, no perjudica al resto, para la serpiente. La mujer también tiene algo solo para ella, dolores en sus preñeces y subordinación al hombre. El deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También es algo personal. Ella sufrió personalmente estas consecuencias. Pero el hombre recibió también consecuencias personales, pero hizo maldecir la tierra. Y el hecho de que produzca espinos y cardos fue consecuencia del pecado del varón. Maldición de la tierra, espinos y cardos, y también sudor para comer el pan. Y también la muerte, tal como el Señor dijo, la muerte. Y no fue que el hombre cayó ahí, pero su comunión con Dios quedó interrumpida. Gracias al Señor que después de la caída, de alguna manera o de varias maneras, el Señor les hizo ver que había redención, que había esperanza. Ellos no, en ellos no, pero sí en la provisión que Él haría de un Salvador. Y entonces vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Animales tuvieron que morir y dar su piel. Figura de la cruz. El hombre en ruinas, pero Dios desde el principio buscando una forma plena, que le satisfaga plenamente a Él, busca una solución para la caída del hombre. El día de hoy la cuestión sigue igual. El hombre está perdido. Y cada vez que sigue perdido,
sigue estrellándose con las consecuencias de lo que hace. Pero el Señor Jesús ofrece darle la vida, una nueva vida y nuevas instrucciones de vida para que deje de golpearse contra el mundo. Y en la medida en que obedecemos sus principios, vivimos el diseño que el Señor quiere, la felicidad que Él quería que viviéramos desde el principio. Responsabilidad del hombre y la mujer, que por la cruz ha sido rescatada. El varón sigue siendo responsable de su hogar. La mujer sigue siendo la ayuda idónea del varón para hacer eso. El varón que tiene que guardar, que tiene que trabajar y tiene que velar para que lo que está puesto bajo su responsabilidad no lo toque el enemigo. Y hemos visto en Adán las consecuencias de no hacerlo. Pues que el Señor nos ayude. Su diseño no ha cambiado. Y qué privilegio tenemos los creyentes de conocer sus diseños y de volver a ellos. Y de tener en el Espíritu Santo el poder para vivir más y más según esos principios y según el diseño original de Dios. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por mostrarnos tus principios. Gracias a ti por toda la riqueza que hay en estos 2 primeros capítulos de Génesis y aún en el capítulo 3 de la caída. Y queremos rogarte que tú nos ayudes. Conoces a los varones que hay aquí, que hay conmigo aquí, las mujeres. Te damos gracias por toda la riqueza de tu creación que aún vemos en esta separación. Gracias a ti por lo que representamos de ti, tanto hombres como mujeres. Y gracias por habernos querido traer de nuevo a estos diseños a través de la cruz. Y queremos rogar que tú nos ayudes en nuestros hogares para que se refleje este pensamiento tuyo. Pedimos que tú nos ayudes a los varones a asumir nuestra responsabilidad. Sabes que es fácil dejar que las mujeres hagan y quedarnos quietos y hasta renunciar a la responsabilidad que tenemos. Y sabes también el peligro que tiene una mujer de quererlo dominar todo, hacer todo, independientemente del varón. Y sabes también todas las voces tan fuertes que oímos desde fuera, que la mujer se independice, que no necesite al varón. Y también tú sabes de lo que hemos vivido en otras épocas, que la mujer no contaba para el varón. Y rogamos que tú nos ayudes a encontrar el camino tuyo, el camino que armoniza con tu voluntad, haya lo que haya fuera de nosotros en este mundo. Ayúdanos, oh Padre, tú sabes nuestra debilidad. Y rogamos que tú nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad delante de ti y pedir tu ayuda para poder hacerlo bien. Nos encomendamos en tus manos por medio del Señor Jesús. Amén.